En este espacio conoceremos estrategias para implementar la propiedad intelectual en trabajos de investigación, uso de herramientas para el monitoreo, defensa y administrador de sus derechos, buenas prácticas para gestionar solicitudes ante autoridades competentes. Además, conoceremos los mecanismos de asesoría y acompañamiento especializados a los que tienen acceso por ser una institución miembro de SERIA. Hoy nos acompañan los especialistas de propiedad intelectual y privacidad, Sofía Gómez y Nicolás Toral. Antes de iniciar, les recordamos que pueden dejar sus comentarios y consultas en el módulo de preguntas y respuestas del web. Nicolás nos ayudará respondiéndoles. Eso, así que les damos la bienvenida también a Sofía, por favor. Muchísimas gracias, Carlita. Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias a todos los participantes por haberse conectado a este Info Day. La verdad es que durante esta sesión del día de hoy vamos a abordar varios temas o temáticas de su interés en temas de propiedad intelectual, cómo gestionarla y bueno, vamos a identificar también los beneficios que se tiene dentro de Cedia para que las diferentes IES puedan utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este momento me permito compartir mi pantalla para poder presentarles. Listo, entendería que ya se está viendo. ¿Se está viendo? ¿Alguien me puede confirmar? Ya, Sí, perfecto. sí, Sofía, lo miramos. Listo. Bueno, iniciamos con esta famosa frase, innovar es crear, proteger es avanzar. Básicamente, ¿por qué hemos puesto esta frase o este lema para iniciar con la sesión del día de hoy, con el Info Day? Es porque en realidad lo que buscamos es que las diferentes universidades, diferentes IES que son parte o miembros de SEDIA puedan innovar, puedan seguir generando cosas, creando, inventando, pero a la vez que también puedan gestionar y proteger sus creaciones e invenciones y así ustedes puedan avanzar como instituciones y también como docentes investigadores o en su defecto estudiantes, ¿no? Que forman parte de la universidad. Tomando en cuenta, vamos a hablar brevemente de las generalidades de la propiedad intelectual. De forma breve, les cuento que la propiedad intelectual es un conjunto de derechos que protegen las creaciones o invenciones que provienen en sí mismo del intelecto humano. Y bueno, dentro de la investigación les permite a ustedes como inventores o como autores justamente gestionar todos estos activos intangibles en primera instancia, evaluando su pertinencia de protección, protegiéndolo, vigilándolo, explotándolo, dentro de un ámbito comercial o dentro de la academia. Justamente dentro de estos parámetros vamos a ir conversando un poco acerca de las diferentes formas de protección y básicamente también asimilando un poco de los beneficios que tienen ustedes al formar parte de Sedia. En esa instancia, si es que ustedes tuvieran dudas, consultas durante esta sesión, por favor lo pueden hacer. Nicolás, que es el especialista también, conjunto conmigo, vamos a estar respondiendo estas consultas en el chat. Ahora, como pueden observar, aquí tenemos justamente el diagnóstico, esta ruedita en el que ustedes pueden identificar los diferentes beneficios que tiene Sedia de forma general, ¿no? Dicho esto, nosotros nos encontramos en el apartado verde, que ya es todo el tema del área respectiva de propiedad intelectual, de fondos y becas, de vigilancia tecnológica, de innovación. Y bueno, nos encontramos ya en el apartado número 2 que dice propiedad intelectual 8.5. Vamos a tocar cada uno de ellos, sin embargo, solamente voy a hacer énfasis leyendo los postulados, indicando los beneficios a modo general que disponemos dentro de la unidad de propiedad intelectual. En primera instancia tenemos la evaluación de propiedad intelectual, la protección de la propiedad intelectual, la vigilancia y el mantenimiento de la propiedad intelectual. Cuando nos referimos a propiedad intelectual, nos referimos ya a los intangibles que han sido ya protegidos. Asimismo, en el apartado número 3 hablamos ya de la transferencia
en sí mismo de la valoración de los activos generados, de la divulgación y de la comercialización de estos activos, que podríamos más enfocarnos como dentro del ámbito de la transferencia. Dicho esto, estos son los beneficios que ustedes pueden adquirir dentro de Cedia. Sin embargo, se preguntarán, bueno, ¿cuándo puedo acceder a estos beneficios? ¿En qué momento? ¿Cómo lo hago? ¿En qué me va a beneficiar estos beneficios? Y la verdad es que estos beneficios que otorgamos desde Cedia les va a servir en cada ámbito de lo que ustedes están generando. Voy a indicar también cinco em, claves generales para gestionar la propiedad intelectual. Esto es como una parte previa a lo que voy a continuar manifestándoles acerca de los beneficios. Sin embargo, dentro de las cinco claves principales o genéricas para gestionar una buena propiedad intelectual dentro de las 10, en primera instancia es contar con una buena política de la propiedad intelectual. Con esta política ustedes van a poder identificar por medio de las disposiciones dentro de esta política de cómo gestionar sus intangibles dentro de la universidad. Por otro lado, incorporar la propiedad intelectual dentro de la formulación de los proyectos. ¿A qué hace énfasis este apartado? Es justamente en evaluar el potencial de la propiedad intelectual en etapas iniciales de proyectos, porque en ese sentido va a ser mucho más fácil la identificación, el análisis y la posible protección. Asimismo, otra de las claves para gestionar una buena propiedad intelectual es fortalecer las capacidades internas de la propiedad intelectual mediante las capacitaciones a los investigadores, a los docentes, al área administrativo, para que en este punto, de la misma forma, se pueda analizar, evaluar, proteger y, bueno, gestionar de forma general la propiedad intelectual. Implementar un sistema de seguimiento y de vigilancia. En este punto es importante justamente porque, claro, en cierto punto nosotros podemos ya proteger algo, sin embargo, siempre hay que darle un seguimiento, una vigilia a los activos, tanto identificando si un tercero está utilizando mi intangible o en su defecto identificando en el mercado a dónde yo pudiera explotar ese intangible. Y por último, articular la propiedad intelectual con la vinculación y con la transferencia. Eso tiene muchísimo que ver también con el tema de la divulgación en sí mismo del conocimiento y la transferencia del conocimiento o la transferencia de tecnología ya a una parte o a una industria productiva. Estos son las cinco claves principales que les podemos indicar para gestionar la propiedad intelectual. Pero ahora vamos a abordar ya los beneficios que tenemos dentro de Cedia para que ustedes más o menos puedan ir evaluando, puedan ir pensando, identificando ya incluso en cada caso personal cómo utilizar estos beneficios. De forma genérica, igual como lo indiqué en un inicio, tenemos varios beneficios dentro de la rueda. Uno de ellos es la evaluación, la protección, la vigilancia, la valoración, la divulgación y la comercialización. Ahora, vamos a al primer beneficio que ustedes tienen claro, como beneficio para poder gestionar su propiedad intelectual, que es la evaluación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de evaluación? Técnicamente, esto es una fase en la que dentro de la unidad de propiedad intelectual lo que hacemos es identificar los activos intangibles generados analizando por su lado si es que es original, si es que es novedoso, e identificando si es que cumple con los requisitos para que a posterior esto pueda ser protegido, ya que, por ejemplo, puede que dentro de un proyecto de investigación no se sepa qué es qué intangible se tiene, ¿no? Entonces, analizando esos activos que se van generando, se van desarrollando dentro de esta investigación, podríamos analizar que efectivamente estamos ante una obra literaria, el cual es original, o ante una invención con características de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial, que ya estamos ante un tema ya de patentes. Esta evaluación, justamente lo que venía manifestando es que nos permite decidir si es que el activo es susceptible de protección
en alguna de las modalidades o figuras que tiene la propiedad intelectual, desde patente hasta derecho de autor, hasta una marca, hasta un secreto empresarial, dependiendo de la evaluación o el análisis que le vayamos diciendo. Para este punto también, como forma transversal, es importante mencionar que esta evaluación, si bien lo hacemos dentro de la unidad de propiedad intelectual, es importante también que los docentes investigadores, estudiantes o administradores puedan conocer también las generalidades de la propiedad intelectual. Esto lo hacemos a través de un entrenamiento de propiedad intelectual, el cual les ayuda a los sujetos, a los investigadores, administradores, docentes, a poder entender de forma genérica todos los conceptos, modalidades de la propiedad intelectual. Esto ya hemos tenido muchísima acogida con algunas de las universidades, los cuales ya han podido ser capacitados o entrenados con todas estas temáticas de la propiedad intelectual. Listo. Luego de que hacemos este análisis, es importante proteger. Ya pasamos por esta evaluación en el que hemos podido identificar qué activos se tienen, cuáles son susceptibles de protección y bajo qué modalidad. Ahora toca en sí mismo darle una protección. Esta protección se hace ya con la autoridad competente, que en este caso es CENADI, el cual CEDIA y CENADI tenemos una estrecha relación, tenemos una buena comunicación, y eso es muy importante también incluso para las universidades que son miembros de CEDIA. En este contexto, cuando hablamos ya de protección, tenemos que hacer tal vez un registro ya de índole formal ante la autoridad, dependiendo de la modalidad que vayamos identificando, como les dije, desde derecho de autor, porque hemos identificado que por ahí hay un artículo científico, hay una obra audiovisual, existe un software, por ahí tal vez existe una canción, partituras, una escultura que queríamos tal vez proteger, nos vamos ante el derecho de autor. Por ahí vemos, identificamos que es una invención novedosa, que cumple con las características, iremos ante la propiedad industrial, patentes o secreto empresarial, dependiendo, ¿no?, de lo que vayamos buscando. En esta etapa de la protección es muy importante justamente que se llegue a dar, porque en primera instancia damos un registro formal a nuestro activo. En segundo lugar, aseguramos los derechos que son exclusivos tanto de los autores, inventores, desarrolladores como de la universidad al ser el titular de estos derechos, y así evitamos el uso indebido de terceros. Asimismo, con la protección ya podemos llevar todo este ámbito de protección a un ámbito de comercialización por medio de la transferencia de tecnología o en su defecto a la divulgación del activo. Ahora, también tenemos como beneficio la vigilancia. Aquí la vigilancia realmente sí llega a ser muy importante, justamente porque dentro de esta fase de vigilancia lo que se busca es monitorear, bien sea en bases de datos, registros oficiales o detectar usos indebidos por medio de infracciones o desarrollos similares. em, Dentro del comercio o dentro ya, como les decíamos, de registros oficiales, que existe realmente una vulneración. Con esta vigilia lo que hacemos es justamente identificar nuevamente si es que existe por ahí alguna vulneración por parte de un tercero, pero a la vez también con una vigilia pertinente que lo podría hacer el área respectiva o la unidad de BETIC, de vigilancia tecnológica. Lo que se pudiera hacer es identificar diferentes oportunidades de colaboración dentro del comercio, ¿no? Con posibles competidores, identificar en qué mercado yo pudiera operar, etcétera. Ahora, para pasar ya a un ámbito incluso de transferencia o de comercialización, para este punto es importante mencionar el tema de la valoración de los activos. ¿Qué busca justamente la valoración de los activos? Es cuantificar mediante tal vez un valor económico, estratégico, el activo que hemos generado. No sé, Nico, aquí si es que
quisieras agregar algo respectivo al tema de valoración. Bueno, aquí únicamente para acotar, es fundamental esta fase en el tratamiento y en la gestión de los activos intangibles como tal, debido a que precisamente para nosotros iniciar cualquier tipo de negociación con la empresa es pertinente ya tener un valor económico de ese activo intangible para precisamente iniciar cualquier tipo de negociación. Y obviamente nosotros también podremos valorar los activos intangibles que ya cuenten con protección de propiedad intelectual, porque es fundamental también para la empresa tener esa seguridad jurídica de que se puede dar esa transferencia tanto por un valor que ya se encuentra determinado y el mismo va a ser objeto de la negociación, como también que cuenta con propiedad intelectual, y eso en sí va a generar un espacio de seguridad jurídica para ambas partes y que puedan negociar de manera segura. Gracias, Nico. Bueno, dicho esto, y previo a pasar ya a un tema de comercialización y de transferencia tecnológica, el cual vale la oportunidad mencionar que Nico es especialista en el tema. Hablamos de la divulgación. Aquí, bueno, en el tema de la divulgación, a lo que hacemos referencia dentro de esta fase de beneficios que ustedes tuvieran, es identificar que dependiendo de las condiciones y del activo pertinente, se pudiera ya dar una divulgación en el ámbito de publicaciones, en conferencias, etcétera, siempre y cuando se haya identificado que vale dicha divulgación, ¿no? Por otro lado, hay algunos activos que justamente por su naturaleza, como en el ámbito de patentes, no se recomienda una divulgación en sí misma. Posiblemente podría ser una divulgación controlada, sin embargo, por temas de estrategia, de protección y que el trámite de patentes salga conforme a lo que buscamos, que justamente es la protección misma. Lo que buscamos es que no se divulgue nada referente a temas de novedad del activo en cuanto a la base técnica en sí mismo, ¿no? Entonces, siempre va a depender muchísimo de cada activo y y de la naturaleza de cada activo de propiedad intelectual que identifiquemos para que ésta pueda ser divulgada. Ahora ya pasamos a un tema de comercialización y de transferencia que, como bien lo indicó Nico, para pasar a un ámbito de transferencia y de comercialización es importante justamente hacer una valoración de este activo. Con esta valoración del activo incluso nos va a ser muchísimo más fácil llegar a ciertos mercados, poder negociar con los diferentes actores y poder explotar de una forma mucho más precisa. Las formas de transferencia o de comercialización pueden ser diversas dentro de una industria, dentro de un comercio o dentro de la academia. No siempre una transferencia es de índole económico, puede haber una transferencia de índole comercial justamente por este beneficio en el que todas las personas que forman parte de la academia puedan em, adentrarse dentro de este conocimiento por la explotación del activo que ya ha sido protegido. Sí, entonces las diversas formas de la transferencia tecnológica se puede dar a través de una licencia de uso exclusiva, no exclusiva, por medio de una cesión de derechos que técnicamente lo podríamos asimilar a una venta de derechos sobre el activo protegido. Posiblemente hemos identificado que la forma de explotar ese activo, por ejemplo, una patente, es la creación de una spin-off. Algunas universidades ya dentro del ámbito han realizado y han constituido un spin-off justamente para poder explotar ese activo dentro del comercio. Pero también encontramos otras formas de transferir o de explotar o de comercializar a través de ciertos acuerdos de colaboración entre las diferentes instituciones, por un lado, o entre instituciones y empresas, ¿no? Entonces, este mundo de la transferencia realmente es muy amplio. Siempre hay que identificar cada caso en particular, estudiarlo, analizarlo, evaluarlo, hacer la valoración, como ya lo comentó Nicolás. Y bueno, básicamente lo que se busca es que en esta fase, justamente al ser una fase clave para la función social de la propiedad intelectual,
nos ayuda a transformar el conocimiento ya no solamente dentro de una atmósfera, sino ya nos salimos un poco de la atmósfera justamente para que esto llegue a ser explotado. Bueno, dicho esto y de los beneficios que les he podido mencionar, vamos a hablar de las diferentes modalidades que tiene la propiedad intelectual para que también ustedes puedan ir identificando tal vez casos muy puntuales dentro de su día a día, dentro de sus universidades y cómo más o menos pudieran abordar estas diferentes situaciones. Bueno, dentro de la propiedad intelectual tenemos la propiedad intelectual de modo genérico y dentro de esta propiedad intelectual podemos encontrar a la propiedad intelectual bajo los derechos de autor y bajo los derechos conexos y a la propiedad industrial, que estamos ya hablando más de temas de patentes, de marcas, etcétera. Bueno, los derechos de autor protegen creaciones que son originales, pudieran ser de carácter literario, artístico, científico, musical. em, Se protegen también el software, las líneas de código, las bases de datos, protegemos libros, protegemos canciones, protegemos audiovisuales, protegemos películas por el cine, etcétera. También encontramos ya las patentes, que hablamos ya más de un ámbito industrial, justamente porque lo que protege las invenciones son inventos. Inventos que son novedosos, que cumplen con un nivel inventivo, que tienen una aplicación industrial y que justamente en cierto punto queremos explotar. De la misma forma, encontramos a los modelos de utilidad que son como unas patentes chiquitas. ¿Por qué unas patentes chiquitas? Porque básicamente lo que protegen los modelos de utilidad es proteger funciones adicionales o de productos que ya básicamente existen. Que más a continuación les voy a mostrar algunos ejemplos de cada una de estas modalidades. Igualmente se encuentran los diseños industriales, que lo que busca la protección de los diseños industriales es proteger la apariencia estética ornamental de los productos. Justamente lo que buscamos aquí es proteger un diseño de una botella, de un zapato, de un estampado posiblemente, del producto en sí mismo. Por otro lado, entramos ya a las marcas, que las marcas en realidad definir a las marcas podría ser un poco ambiguo porque en realidad estamos llenos de marcas. ¿No? Todo lo que estamos vestidos tiene una marca de ropa, las computadoras tienen una marca justamente, nuestros celulares tienen una marca. Entonces, básicamente lo que buscan las marcas es que se puedan distinguir del mercado por medio de la diferenciación de si es que son marcas de productos o son marcas de servicios y bueno dependiendo de cada clase que yo voy protegiendo, voy registrando en las diferentes clasificaciones marcarias. Esto lo que nos ayuda es justamente a darle un nombre a un objeto o a un servicio dentro del comercio. Generalmente cuando tenemos ciertos productos, por ejemplo, de una patente, le damos nombre a una patente, Pepito, se me ocurre, pero finalmente esta patente que es un producto en algún momento va o posiblemente va a ser lanzado al mercado y le tenemos que dar un nombre a ese producto, a esa patente. Entonces, también, si bien tenemos una protección dentro del ámbito de patentes, también podríamos llegar a obtener una protección dentro del ámbito marcario al darle un nombre a esa patente. Muchos de los productos igual que tenemos cerca de nosotros, como las computadoras, los celulares, eh, y varias cosas dentro de nuestra atmósfera son patentes o han sido patentes, pero a la vez también son marcas. Y por otro lado, también encontramos a los secretos empresariales. Los secretos empresariales, la verdad, es una forma o una modalidad de protección bastante diversa porque en muchos de los casos hemos podido identificar que las patentes no pueden llegar, o más bien dicho, las invenciones que con medio con base de protección de patente no pueden llegar a ser protegidos como patentes,
les hemos recomendado en ciertos casos puntuales la protección de patentes, bien sea porque la invención no cumplió con los requisitos legales que les había comentado, el de novedad, que sea nuevo, el de nivel inventivo, que no sea obvio, y el de aplicación industrial. Cuando no se cumplen estos requisitos y no se puede llegar a superar estos requisitos, una vía diferente podría ser el secreto empresarial. ¿Por qué el secreto empresarial? Porque lo que busca el secreto empresarial es proteger la información confidencial, secreta, porque tiene un valor comercial dentro de la academia o dentro de la industria y queremos que justamente se mantenga en reserva, bien sea formulaciones, algoritmos, metodologías, el know-how, un listado de, bueno, ya en el ámbito empresarial, el listado de proveedores, el listado de clientes. Hay una gama realmente muy amplia de lo que pudiera ser susceptible de secreto empresarial. Sin embargo, como les dije, lo que busca el secreto empresarial es proteger aquella información que le estamos dando, en primer lugar, un valor, y en segundo lugar, es información que queremos que sea reservado para terceros. Bueno, ante este punto también es muy importante mencionarles acerca de ciertos roles o calidades de los diferentes sujetos dentro de, por ejemplo, de proyectos o dentro de la creación o desarrollo de ciertos activos intangibles de propiedad intelectual. Por un lado, encontramos, y posiblemente ustedes ya han escuchado las denominaciones de autor, de desarrollador, de inventor y titular, pero a veces puede llegar a ser un poco confuso para ustedes poder identificar respectivamente la calidad en la cual se encuentran en ese momento. Por ejemplo, cuando me llamo yo autor, cuando yo soy considerado autor, cuando estoy en el ámbito de los derechos de autor porque he generado un libro, porque he generado la letra de una canción, la partitura, por ahí he generado los diálogos de una película, he generado bocetos, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, podríamos decir que el autor va a ser la persona que crea esa obra, es una obra original que ha aportado intelectualmente en esa creación. Dentro de este ámbito de los derechos de autor, y justamente al ser autor de esta obra, los derechos que nacen de la calidad de ser autor son los derechos morales, que técnicamente son derechos que son inherentes a mí, son inalienables, y nadie puede tocar esos derechos. Y por otro lado tenemos los derechos patrimoniales, que van más al ámbito económico. Podría decirse que son derechos económicos. En este caso, como les dije, un ejemplo podría ser el escritor de un libro o el programador del código. Pero bueno, también encontramos que dentro de las calidades mencionadas se encuentra el desarrollador, que en realidad es un símil del autor. ¿Por qué? Porque básicamente el software está dentro de la categoría de derechos de autor. Igualmente es una persona que ha creado una línea de código y por tanto se lo considera autor, desarrollador de ese software. De la misma forma, tiene derechos morales y tiene derechos patrimoniales dentro de la creación de este software. Ahora, entramos ya un poco más al ámbito industrial, de la propiedad industrial, y aquí encontramos ya al rol o a la calidad del inventor. Sí, entonces, por un lado, ya sabemos quiénes son autores y autores desarrolladores, y por otro lado, nos encontramos ya ante el ámbito de los inventores. ¿Cuándo soy yo inventor? Soy inventor cuando yo he inventado algo. Dentro del ámbito de las patentes, dentro del ámbito del diseño industrial o dentro del modelo de utilidad. Justamente porque es la persona que crea una solución técnica nueva y es susceptible de protección vía patente, modelo de utilidad, diseño industrial. En este sentido, se le reconoce igualmente a esta calidad o este derecho moral al inventor y siempre se va a respetar esto. De la misma forma, se tienen ciertos derechos patrimoniales justamente por ser el inventor y a continuación les voy a comentar un poco de el titular, que aquí también puede llegar a ser un poco confuso. La regla general nos dice que tanto autor, desarrollador e inventor son titulares.
Sin embargo, cuando estamos dentro de la atmósfera de la academia, justamente por cumplir este rol dentro de la academia, al ser docente, investigador o administrador, posiblemente, tenemos que ceder nuestros derechos patrimoniales, es decir, nuestros derechos económicos de explotación a la universidad. En este sentido, el titular de estos derechos va a ser la universidad porque tiene esta facultad de poder explotar, de transferir, de licenciar, de dar conocimiento al público acerca de ese activo intangible. Eso no quiere decir que se me esté vulnerando algún derecho moral. Aquí es importante recalcar que siempre la calidad de inventor, de autor y de autor desarrollador se les va a reconocer siempre. Incluso en caso de que haya o exista alguna explotación de índole económico en el mercado, en la industria, la universidad, la institución, la empresa, la organización tiene que reconocer este derecho moral por medio de las regalías de acuerdo a lo que nos dice la normativa. Entonces, esto es algo importante que ustedes deberían también tener conocimiento para que puedan incluso determinar qué activos tienen, cómo gestionar la propiedad intelectual dentro de sus universidades. Bueno, la propiedad intelectual dentro de las diferentes líneas de investigación pueden ser muy amplias. Las que más, digamos, tenemos un acercamiento directo son con las ciencias sociales y humanidades, dentro de las ciencias naturales, química médica, dentro de las ingenierías, y bueno, la verdad tenemos otras categorías que ya son más amplias. Sin embargo, esas las que más hemos tenido un acercamiento de forma directa en este sentido. Aquí les he traído más o menos a colación algunas imágenes también para poder identificar. No le he puesto nombres para que también ustedes más o menos puedan ir pensando qué pudiera ser. Dentro de la primera imagen vemos ahí unas líneas de código. ¿A qué hace referencia esta imagen? Es justamente a la protección de las líneas de código de un software, la cual es protegible como derecho de autor en la categoría de software. En la siguiente imagen tenemos una especie de libro, podría ser protegido como derecho de autor, igualmente en la categoría de una obra literaria. Bueno, los libros de aquí asemejan lo mismo, en la misma forma de la computadora con las líneas de código, un software. Y acá tenemos a alguien que está grabando. Podría identificarse que al fondo está alguien tocando una canción o simplemente se está grabando un audiovisual. Aquí pudiera ser un poco ambiguo identificar qué es lo que estamos protegiendo, pero por un lado podríamos identificar que es una obra teatral. Dentro de la obra teatral podríamos identificar que por ahí existen guiones, existen letras de canciones, existen canciones ya grabadas que se encuentran justamente tocando. Por ahí está posiblemente el productor o el director. em, y creo que Nico tiene la mano levantada. Sí, Nico. Sí, Sofi, justo como estamos hablando respecto de los derechos de autor, ahí teníamos una pregunta y creo pertinente ya responderle en este sentido para que más o menos tengamos claro el panorama. Es de Aura Guerrero y tiene dos consultas en sí respecto de derechos de autor, ¿no? No voy a mencionar las consultas como tal, por si es que hay algún tema confidencial o demás, pero aquí comentarle de manera general que en los derechos de autor debemos tener sumamente claro que la perfección del derecho, es decir, cuando se concede este derecho, es totalmente diferente a lo que sucede como en las patentes de invención, debido a que en este derecho sí se ingresa una solicitud que está en vilo de la concesión o no del derecho por parte del Servicio Nacional de Derechos de Propiedad Intelectual, en este caso el SENAD. Es decir, que tenemos que ingresar una solicitud para efectivamente saber si cumplimos con los requisitos, con los tres requisitos mencionados de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial para finalmente que la oficina, en este caso el SENADI, pues nos conceda o no el derecho. En el caso de los derechos de autor, eh, por el principio automático del reconocimiento del derecho, pues en el momento que el autor precisamente impregna o materializa
Eh, una obra como tal, perdón, una obra como tal, pues desde ese momento la ley genera esa presunción de que ya se reconoce como tal a este autor, ¿no? Posterior a ello, en el momento que se cumplen con el tema de la originalidad, la materialización, un soporte digital o físico, en esto debemos tener claro que esta materialización puede ser en cualquier soporte, digital o físico, ya se considera que es autor, ¿no? Entonces, ya se tiene el derecho desde el momento mismo en que se genera la obra como tal. A ello, es pertinente para generar una suerte de formalización de ese derecho, pues acudir ante el SENADI para realizar el depósito de ese derecho de autor, pero únicamente a efectos de tener medios probatorios en caso de que exista algún tipo de conflicto en torno a esa obra. Entonces, respecto de esas dos consultas, ahora tener en consideración que en los dos casos sería mediante derechos de autor y concretamente, como bien lo estaba mencionando Sofi, en el caso ecuatoriano no tenemos la posibilidad de que el software como tal, el código fuente o el código objeto sea protegido vía patente, sino tiene que ser mediante derechos de autor y concretamente por software. En el caso de otras jurisdicciones como Estados Unidos sí se permite que el software sea reconocido mediante patente, pero en el caso ecuatoriano no, entonces hay que tener en consideración esto y cómo aplica los derechos de autor y precisamente aquí no tenemos el requisito de la novedad. Es por ello que eh, en caso de que se haya hecho algún tipo de divulgación, pues no tiene algún tipo de injerencia, debido a que en el momento mismo de que se realice esa materialización, somos considerados autores por la ley. Únicamente tener la debida diligencia de posteriormente realizar el depósito ante el Senado. Eso sería. Muchas gracias, Nico. Dicho eso, les voy a explicar un poco también el proceso de protección dentro de los derechos de autor. Ahora, una vez que hemos identificado que efectivamente se tiene un derecho de autor, por ejemplo, pongamos el caso, el código fuente de la línea de código en sí mismo de un software, lo que se procede es, bueno, hacer un análisis de licencia para identificar ante qué forma de tecnología o de licencia o de codificación nos encontramos, si es de código abierto, si es de código cerrado, identificar esa pertinencia. Una vez identificada esa pertinencia, lo que procede es realizar el respectivo contrato de sesiones de derecho, como bien lo indicaba. Ustedes, al ser autores y desarrolladores al mismo tiempo, tendrían que ceder estos derechos patrimoniales a la universidad. Se redacta un contrato específico para el caso en concreto y se ingresa ante Senadi. Y una vez que Senadi obtiene ese contrato, resuelve y, digamos, deposita este contrato dentro de sus instancias, se procede ya al depósito formal en este caso, del demo o por medio de un CD ante Senadi. Lo mismo podríamos hacer énfasis en un libro, es la misma forma en la cual yo pudiera depositar mi obra, ¿no? Entonces, básicamente ese es el proceso en el cual hacemos alusión a la protección y depósito de derechos de autor. Listo. Bueno, en las siguientes imágenes igual podrían ser un poco ambiguas, poder identificar ante qué modalidad, digamos, podríamos estar. Por un lado, la primera imagen podría ser un robot, podría ser una patente, justamente porque cumple con los tres requisitos, pero puede por ahí que cumple con novedad, pero por ahí el nivel inventivo es bajo y se podría identificar que podría ser más que una patente de invención, pudiera ser un modelo de utilidad. Lo mismo en la cuarta foto, en la foto final, por aquí vemos una chica investigando a una científica, identificamos que posiblemente está investigando la secuenciación o la metodología de una vacuna. En este ámbito podría ser igual protegido vía patente o en su defecto se ha identificado que no es posible la protección vía patente y nos dirigimos a la vía del secreto empresarial. Como les dije, para esto siempre es importante
utilizar el primer beneficio que tiene SEDIA, que es la evaluación de la propiedad intelectual. Ahora, en el ámbito de las patentes, para poder identificar efectivamente si estamos ante una patente, lo que se busca es realizar una búsqueda en el estado de la técnica. Con esta búsqueda en el estado de la técnica, lo pertinente en esta fase es identificar dentro de las bases de datos de patentes, dentro de documentos técnicos y legales, incluso dentro de redes sociales, que en primera instancia cumplamos con los requisitos de lo que es una patente, no tener novedad, tener nivel inventivo y tener aplicación industrial. Los resultados de esta búsqueda en el estado de la técnica pueden ser favorables o no pueden ser favorables, o pueden ser condicionadas en el sentido de que se hacen recomendaciones para que efectivamente la invención pueda llegar a ser protegida. Sin embargo, ante esta prerrogativa estamos en la primera fase, que es la fase de evaluación, para luego conducir a las siguientes fases o beneficios, que sería ya la protección. Bueno, aquí mismo otras imágenes. La misma podría ser aquí la investigación vía susceptible de patente, por aquí lo mismo. Y bueno, aquí está una silla que pudiera ser un bastón. Realmente esta es una imagen que he mostrado ya en otra capacitación, y no sabían exactamente qué era qué es y cómo se protegió esto. Realmente se protegió como un modelo de utilidad, justamente porque inició como un bastón y luego le dieron una segunda utilidad que es una silla. Lo mismo con el tema del vaso. Creo que a nadie se le hubiese ocurrido que poner un hueco en la parte inferior del vaso hubiese sido susceptible de protección como modelo de utilidad. Solamente para que identifiquen que a veces de las cosas más obvias no es obvio, no es tan obvio para el resto del mundo, ¿no? Entonces, en estos dos casos, tanto de la silla como del vaso, ambos son en modelos de utilidad. Bueno, de la Coca-Cola, lo que hacía énfasis en primera instancia pudiera ser la marca de la Coca-Cola o marca de la Fanta, pero también podría ser susceptible de secreto empresarial. Como ven, la fórmula de la Coca-Cola está protegida como secreto empresarial. Creo que es la más famosa que la fórmula de la Cangreburger de Bob Esponja, pero de la misma forma está protegida como dentro de esta modalidad. Lo mismo dentro del algoritmo de Google. El algoritmo del Google está protegido como secreto empresarial, justamente porque tiene una connotación de índole comercial, ¿no? Entonces, justamente por ello. Ahora, dentro de los diseños industriales, igual, a modo de ejemplo, podríamos encontrar una silla. Los automóviles, los carros, las motocicletas, generalmente se las protegen como diseño industrial, al menos de que haya tal vez algún invento, tal vez con un tema ya del funcionamiento del motor o algo muy específico, pudiera ser patente. Sin embargo, la forma de diseño ornamental del producto de un carro, de una bicicleta, de una moto, etcétera, generalmente son protegidos como diseño industrial. Lo mismo la interfaz. Generalmente las interfaces de los celulares están protegidos como diseños industriales. Los zapatos, algunos juguetes y algunas otras características que podríamos encontrar aquí. Y bueno, he traído a colación esta imagen. Esta es una patente otorgada por la USPTO, solamente para que más o menos puedan identificar y ver cómo más o menos se ve la primera cara de la hoja de una patente. En este caso es de la estadounidense, solamente como forma de identificación como tal. Listo. Ya para ir un poco culminando, igual no sé si tengamos más preguntas, Nico. Por ahí creo que sí. Sí, justo hay una referente a la generación de políticas institucionales de propiedad intelectual. En este caso, lo que estamos presentando el día de hoy son aquellos beneficios que se encuentran integrados y que la universidad puede hacer uso por ser parte de SEDIA a través del contrato de red avanzada. Hay ciertos beneficios como los que están en pantalla, pues que sí aplican.
Sin embargo, el tema de la generación y asesoría de política en propiedad intelectual no entra dentro de estos beneficios, pero podemos llevar a cabo una asesoría, para lo cual al finalizar vamos a dejar nuestros correos institucionales para que nos puedan comunicar a través de ese correo y poder llegar a algún tipo de propuesta para que obviamente ustedes puedan tener esa asesoría en lo que sería la generación de esa política institucional de propiedad intelectual. Gracias, Nico. Voy a dar respuesta a la cuarta pregunta que nos dice, dentro de lo que son publicaciones científicas como libros o artículos que se realizan entre dos o tres personas, ¿se hace la diferencia para denominar al primero como autor y resto como coautores o todos son considerados autores? Justamente eso es una aclaración y una buena pregunta porque ya ha habido casos anteriores de algunas universidades que tienen la misma duda. Y en realidad es que el Ecuador, de modo o disposición normativa, no hace una diferenciación como tal quiénes son coautores y quiénes son autores. Ante la creación de un artículo científico de un libro, todos son autores. Obviamente hay casos en particular en el que, claro, por ejemplo, dentro de un libro encontramos a que el, encontramos a alguien que hizo la parte gráfica, encontramos a alguien que hizo tal cosa. Sin embargo, podríamos llamar a todos autores siempre y cuando identifiquemos los roles y aportaciones intelectuales. Otra cosa que es muy importante, que también vale la pena que les comente, es que cuando nosotros hacemos el depósito ante Senadi para en primera instancia, inscribir el contrato de cesiones de derechos y luego depositar la obra, Senadi lo que nos da, o la fe de recepción de Senadi, es un certificado. Este certificado en este certificado cuentan los diferentes autores. Esto no quiere decir que dentro de la línea de autores o dentro del orden de los autores, uno es más autor y el otro es menos autor, o el uno es el autor y el resto son coautores. En realidad, la normativa nos dice que todos son autores. Sí, entonces eso es importante definirlo, que dentro de la legislación ecuatoriana no hay una diferenciación entre quién es autor y coautor. En otras legislaciones sí existe esta diferenciación, pero en el Ecuador como tal no existe una diferenciación puntual sobre estos aspectos. Creo que por ahí tenemos otra pregunta. Buenos días. Los productos de software realizados por la universidad, ¿cómo se sugiere su tipo de registro ante Senadi, teniendo en cuenta que la institución tiene trabajos de titulación y desarrollo propio? Ok. A ver, como les había mencionado, las líneas de código en temas de software se protegen como derecho de autor en la categoría de software. Ahora, aquí hay que hacer claro, una puntualización. Muchas de las veces, varios docentes forman parte de investigaciones de los alumnos e intervienen de forma directa o trabajan de forma directa entre ambas partes. En este sentido, cuando se ha generado dentro de la universidad algo específico en cuanto a un software, se recomienda igual la protección, hacer todo el proceso que les había comentado. En primera instancia, identificar quiénes son autores desarrolladores; en segunda instancia, hacer un análisis de esas licencias; en tercera instancia, redactar el contrato de cesiones de derecho e inscribir en Senadi y luego depositar el software. En este sentido, el titular de este software va a ser la universidad y los autores desarrolladores siempre van a ser docentes o estudiantes, etcétera, ¿no? Dependiendo del caso en particular. Para esto siempre hay que analizar cada caso en particular. Creo que tenemos por ahí otra pregunta. Eh, sí, creo que tenemos una tesis doctoral y el resultado de la novedad científica. ¿En cuál de las figuras explicadas se encasilla para realizar el registro? Una tesis doctoral y el resultado de la novedad. Buena pregunta. Esta también es una buena pregunta porque, a ver, muchas de las veces cuando estamos generando justamente una tesis o una tesis de modo genérico, o sea, o doctoral o una tesis justamente para poder graduarnos de la universidad, maestría o ya de doctorado, y está esta encasillada en una investigación, y esa investigación, el resultado de esa investigación resulta ser protegible vía patente una vez
llevado a cabo toda la fase de evaluación que les había comentado, se puede proteger vía patente, siempre y cuando cumpla con los tres requisitos: novedad, nivel inventivo, aplicación industrial. Ahora, para este punto, como les había mencionado, es importante que la tesis no sea divulgada. ¿Por qué? Porque una vez que se divulga la información técnica, porque llega a ser novedosa, luego, a posterior, ya en el registro, el examinador nos va a objetar y va a negar la protección de esta patente. Entonces, cuando estemos investigando algo que ustedes ya sepan que tal vez tiene una connotación, o estamos resolviendo un problema técnico y más o menos ya vamos entendiendo que realmente esta investigación pudiera ser protegible por propiedad intelectual, evitemos la divulgación por cualquier medio, ¿sí? Entonces, para este punto igual es importante como recomendación tener la debida diligencia en cuanto a la confidencialidad, en cuanto a las personas que forman parte de esta investigación, etcétera, ¿sí? Entonces, para este caso puntual va a depender muchísimo del caso, pero pudiera ser una patente. Ya, hay una última pregunta acerca de, bueno, la leemos textualmente: si una obra, software, libro, técnica, etcétera, es creada por una comunidad académica, digamos de 15 docentes, se declara como grupo o comunidad académica o se detalla el nombre de cada uno. Aquí, esta capacitación como tal tiene que, como fin, que ustedes puedan generar esas bases sólidas, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ir al a la base como tal de cada uno de los derechos de propiedad intelectual, y en este caso, al versar sobre derechos de autor, sabemos que los derechos morales son intrínsecamente para las personas físicas. Entonces, en ese sentido, es pertinente reconocer a cada uno de de los autores, en este caso de manera individualizada, esos derechos morales que tienen, ¿no? En este caso, tiene que sí, efectivamente, individualizarse cada uno de ellos en el depósito como tal, para obviamente que se respeten esos derechos morales, y por otro lado los derechos patrimoniales, que en este caso, al estar en el contexto universitario, pues puedan efectivamente también cederse en caso que sea el caso pertinente de que le pertenezca a la institución. En este caso, pues efectivamente se tendrían que ceder a favor de la universidad los derechos patrimoniales, y a su vez la universidad reconocer a cada uno de los autores estos derechos morales que no son susceptibles de cesión. Gracias, Nico. Y bueno, ya para finalizar, les vamos a dejar algunos beneficios de los beneficios que da Cedia, valga la redundancia. En realidad, como les habíamos mencionado, justo la finalidad de esta sesión del día de hoy es que ustedes puedan identificar los beneficios que tiene CEDIA para brindar a las diferentes universidades dentro del contexto de la propiedad intelectual. Pero además de esto, les vamos a dejar como que los beneficios, justamente de estos beneficios que otorga CEDIA para que también ustedes puedan hacer uso. En primera instancia, tenemos el de evaluación que ya habíamos mencionado, pero me voy a permitir a leer técnicamente cómo nos puede ayudar la primera fase de evaluación. Permite identificar resultados con potencial de innovación y transferencia, mejora la toma de decisiones institucionales sobre qué proyectos deben priorizarse para proteger y escalar, favorece una cultura de valoración del conocimiento y promueve buenas prácticas de documentación de resultados. Luego tenemos a nuestro segundo beneficio, que es la protección, en el cual nos ayuda a asegurar los derechos exclusivos sobre los desarrollos realizados por los investigadores y docentes, evita apropiaciones indebidas de resultados por parte de terceros, incluyendo empresas u otras universidades, revaloriza el portafolio institucional al contar con activos protegidos formalmente, lo cual incrementa la competitividad. Tenemos también la vigilancia, permite detectar usos no autorizados, lo cual reduce riesgos legales y económicos, facilita la identificación de tendencias tecnológicas y vacíos de mercados para nuevas líneas de investigación, fomenta redes de colaboración más estratégicas en el entorno productivo y académico. También tenemos el tema de la valorización de los activos, el cual ofrece una base sólida para negociar licencias o contratos con terceros. Visibiliza el impacto económico potencial del conocimiento generado, lo cual puede justificar presupuestos o fondos de investigación. Mejora la toma de decisiones sobre
qué tecnologías tienen viabilidad de transferencia y cuáles deben seguir desarrollándose, como ya lo había indicado Nicolás en su momento. Y en el tema de la divulgación, aumenta el posicionamiento institucional a través de la difusión del conocimiento sin poner en riesgo los derechos de propiedad intelectual. Para este punto es importante mencionar que hay que hay que hacer un análisis de cada caso en particular. Como les había dicho, puede que en algunos sea óptimo la divulgación y puede que en otros no sea óptimo la divulgación. Y por último, la comercialización o bueno, la transferencia de tecnología, el cual técnicamente lo que buscamos es que en primera instancia haya una transformación de este conocimiento, pueda transferirse en las diferentes industrias o dentro de la academia, pueda generarse nuevas fuentes de ingreso tanto para la universidad como para ustedes, docentes, investigadores y administrativos. Y lo que busca también es que posiciona a la universidad como un actor relevante dentro del ecosistema de la innovación nacional e internacional. Sí, entonces, básicamente, como les habíamos comentado, lo que buscamos con este InfoDay es que puedan conocer los beneficios de la unidad de propiedad intelectual dentro de toda la atmósfera de la propiedad intelectual, valga la redundancia. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan al respecto de estos beneficios, nos pueden dejar en cualquiera de nuestros correos. Paula González es quien lidera nuestra unidad, ella es la coordinadora de la unidad de propiedad intelectual. Nos encontramos Nicolás y yo y Estefanía. Dentro de la parte de analistas y especialistas de propiedad intelectual y la verdad estamos a las órdenes en caso de que gusten utilizar estos beneficios de la propiedad intelectual. Creo que tenemos por ahí una última pregunta. No sé, Nico, si le puedes visualizar. A ver, ya encontré. Para los casos de los trabajos de titulación de pregrado, cuando se hace la publicación como artículo científico, las o los autores, estudiantes y tutores comparten igual la autoría. Esta también es una buena pregunta. Como les dije, siempre hay que analizar cada caso en particular. Aquí es importante que se pueda identificar la aportación intelectual de todos quienes han intervenido en la creación de esta obra. Por un lado, puede que los autores solamente hayan sido los estudiantes y obviamente el tutor solamente guió, pero no aportó. Pero puede que exista otros casos en el que el tutor sí aportó intelectualmente en sí mismo, en toda la generación de la obra. Entonces, para cada caso en particular sería oportuno identificar, ¿no? Cada rol específicamente. Y bueno, tenemos una última consulta, por favor, que nos ayuden con el material de la exposición. Claro, les podemos hacer llegar, bueno, aquí podría encargarse ya el área respectiva de comunicaciones, pero con gusto les podríamos hacer llegar este material para que puedan identificar. Si no hay más dudas o consultas, yo les agradezco muchísimo por haberse conectado a esta sesión. Espero que haya sido de su gusto y les haya ayudado muchísimo a aclarar ciertas dudas o consultas que hayan tenido. En caso de que deseen utilizar estos beneficios, como les había comentado, pueden ponernos a nuestros correos electrónicos y estamos a las órdenes para brindar esta ayuda, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias también a Nicolás, que formó parte de la sesión del día de hoy y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Sofía, Nicolás, por todos los conocimientos y aclaraciones el día de hoy. A todos los participantes, muchas gracias por su participación, su activa presencia en este InfoDay. Les recordamos seguirnos por las redes sociales que vamos a tener más de estas sesiones abiertas para explicar los beneficios que tenemos para nuestras instituciones miembros. Les deseamos un excelente día y nuevamente muchas gracias por compartir su mañana con nosotros.